Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Evelyn Quiseo García y el día de hoy vamos a dar solución al ejercicio 34 de la sección 4.8 de optimización. Bien, nos piden que encontremos la longitud máxima de L de una lámina delgada que puede transportarse horizontalmente alrededor de una esquina en el ángulo recto mostrado en esta figura. Nos dan como sugerencia que utilicemos triángulos semejantes. Bien, eh, recordemos que pues estos son triángulos semejantes porque sus lados rosados, que son estos que están aquí, son paralelos, porque si yo los prolongo formarían dos líneas paralelas, o sea que tienen lados paralelos, primero, y segundo, los atraviesa una transversal, que vendría siendo la hipotenusa para tanto como para el pequeño como para el grande. O sea que al tener dos líneas paralelas con una transversal, se forman en esas paralelas ángulos congruentes, que vendrían siendo teta. Y tercero, como son triángulos rectángulos, tienen un ángulo de 90 grados, además del ángulo que comparten, que vendría siendo teta. Bien, ahora establezco la proporcionalidad entre ellos o la relación. Entonces tenemos que si yo tomo el lado grande y lo comparo con el pequeño, entonces lo vamos a hacer utilizando la hipotenusa de ellos, entonces sería L de menos X, la hipotenusa del grande, igual a X, la hipotenusa del pequeño, sobre el lado con respecto al grande, que vendría siendo 8, y el pequeño, que vendría siendo Y. Bien, ahora vamos a aplicar teorema de Pitágoras eh, para que ya no nos queden tres variables, que en este caso tenemos L, X y no es lo que necesitamos. Así que con el teorema de Pitágoras vamos a expresar la Y en función de X, es decir, el triángulo pequeño, le aplicamos el teorema de Pitágoras, pues como dije anteriormente, para el lado Y en términos de X. Entonces recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, que en este caso sería la X, es igual a la suma de los otros lados al cuadrado, para que me quede pues en función de X. Entonces elevamos al cuadrado todo, luego despejamos la Y sacamos raíz, pues para que nos quede en función de X, como ya he dicho anteriormente. Entonces voy a dar un breve resumen de lo que vamos a hacer en el ejercicio para que quede un poco más claro. Entonces ya teniendo todo perfectamente en función de X, eh, lo que vamos a hacer es derivar para luego igualar a cero, para obtener los puntos críticos, donde ese punto crítico es precisamente el que me va a permitir evaluarlo después de determinar el máximo de la lámina. Y después ese punto crítico, después de que lo tengamos, eh, vamos, pues después de obtener la primera derivada, lo que haremos es evaluarlo en la función inicial y así obtendremos el resultado. Entonces, bien, vamos a reemplazar la y, lo que nos dio la y en la fórmula. Después vamos a despejar L para hallar la derivada. Entonces despejamos L pasando el menos X al otro lado. Y bien, antes de aplicarle la derivada a la función, recordemos la derivada del cociente, que nos dice que f sobre g es igual a la derivada del primero por la función del segundo menos la función por la derivada del segundo elevado al cuadrado. Bien, ahora realizo la derivada de L teniendo en cuenta que está en función de X. Listo, entonces derivamos. Entonces reemplazamos en la fórmula. Entonces obtenemos esto. Luego aquí vamos a cancelar el 2 con el 2 y multiplicamos la X con la X. Y aquí cancelamos el 2 con la raíz y obtenemos lo siguiente. Bien, obtenemos 8x al cuadrado sobre la raíz de x al cuadrado menos 64, que fue lo que operamos. Y de igual forma acá cancelamos la raíz. No hicimos nada más. Bien. Ahora, vamos a operar el numerador. Entonces, para ir simplificando, elevamos al cuadrado para cancelar la raíz con la raíz. Y obtenemos lo siguiente. Que 8 que multiplica x al cuadrado menos 64 menos 8x al cuadrado
Ahora bien, para ir simplificando el numerador, lo que hacemos es elevar al cuadrado aquí para cancelar la raíz. Entonces cancelamos la raíz y nos queda lo siguiente. 8 que multiplica x al cuadrado menos 64 menos 8x al cuadrado. Acá aplicamos propiedad distributiva. Entonces obtenemos 8x al cuadrado y acá teniendo el menos 8x al cuadrado se cancela y nos queda menos 512 sobre la raíz de x al cuadrado menos 64. Bien, ahora para ir simplificando el numerador lo que hacemos es aplicar ley de la oreja. Entonces multiplicamos denominador con numerador y el numerador con el 1 que siempre pues se le coloca. Bien, entonces obtenemos que la derivada de L de X es igual a 1 menos 512 sobre X al cuadrado menos 64 elevado a la 3 medios. ¿Cómo obtuvimos este 3 medios? Pues bien, recordemos que esta expresión está elevada al cuadrado y que una raíz es equivalente a tener un medio. Entonces aquí aplicamos la ley de la carita feliz, que multiplicamos extremos con extremos y luego los denominadores. Y así obtenemos el 3 medios. Bien. Ahora igualaremos la derivada a 0 y luego despejamos x para hallar el punto crítico, como podemos ver. Bien, ahora en general aplicaremos álgebra. Entonces, lo que buscamos es despejar la x. Entonces pasamos esta x, esta expresión, acá a multiplicar. Obtenemos esto. Multiplicamos el 1 con toda esta expresión y obtenemos esto. Bien. Ahora, para quitarle el 3 medios a esta expresión, lo que hacemos es sacar raíz al otro lado, al 512. Entonces queda raíz cúbica de 512 elevado al cuadrado igual a x al cuadrado menos 64. Bien, hacemos la operación y esto nos queda como 8 al cuadrado. Elevamos al cuadrado y nos queda 64 igual a x al cuadrado menos 64. Bien, lo que buscamos era despejar la x, entonces pasamos el menos 64 a sumar y nos queda lo siguiente, 128 igual a x. A x al cuadrado, y recordemos que esto es equivalente a sacar raíz a ambos lados y esto sería valor absoluto de 8 a la raíz de 2 igual a x, más o menos. Bien. Ahora seguimos aplicando álgebra y lo que haremos es tomar el x igual a 8 raíz de 2, lo vamos a reemplazar en la función original. Entonces, reemplazando en la función original obtenemos lo siguiente. 8 raíz de 2 más 8 por que multiplica a x, que fue lo que nos dio anteriormente, sobre, reemplazando la x, que es 8 raíz de 2 al cuadrado menos 64. Aquí lo único que hacemos es operar. Entonces, el 8 lo multiplicamos con lo que tenemos en esta expresión y elevamos esta operación al cuadrado. Entonces obtenemos 64 raíz de 2 sobre 64 por 2 elevado. Bueno, después de haber operado obtenemos lo siguiente. Bien, entonces aquí cancelamos el 64 con el 64. Aquí multiplicamos el 64 por 2, que es 128, y lo restamos con el menos 64 y nos queda 64, que es lo que obtuvimos aquí. Bien, entonces raíz de 64 es 8. Operamos aquí y nos queda 64 raíz de 2 dividido entre 8. Ahora bien, simplificamos y nos queda lo siguiente, que L de 8 raíz de 2 es igual a 8 raíz de 2 más 8 raíz de 2. Como tienen las mismas bases, podemos sumar estas variables de aquí, entonces nos queda 16 raíz de 2, que aproximadamente vendría siendo 22,63, que esta sería la longitud máxima de L en función de x. Muchas gracias.